Es el tema del perdón. Y en esta noche yo quiero hablarte acerca de las ofensas y el perdón. ¿Qué es lo que Dios habla de esto para nosotros? ¿Qué Dios nos está diciendo en cuanto a esta relación que nos va a llevar a poder mejorar nuestra vida, a poder mejorar la vida de relación que cada uno de nosotros tenemos? Porque verdaderamente, cuando nos preguntamos, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿nos han ofendido alguna vez? ¿Te ofendieron alguna vez? Creo que no existe nadie que quede fuera de ese rango. La pregunta es: ¿has ofendido a otros? Sí, porque sos un ser humano y muchas veces te equivocás o te expresás de alguna manera que herís al otro. Así que nos han ofendido y hemos ofendido. Así que necesitamos saber si esto que nos pasa a todos, cómo se aplica y qué tiene que pasar en nuestras vidas. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 7. Mateo 18, 7. Amén. Y dice Jesús: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¿Lo leemos nuevamente? ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Cuando hablamos de ofensas, estamos hablando acerca de lo que la palabra en griego habla y significa escandalón, o en el español escándalo. Y cuando vemos la traducción literal del diccionario de la definición de ofensa, dice tropiezo, escándalo, trampa, carnada. Jesús le dice a los suyos, te dice a vos en esta noche: es necesario que vengan tropiezos. Y entonces nos preguntamos: ¿para qué queremos que vengan ofensas a nuestras vidas? Porque dijimos que ofensas en el diccionario se traduce, o el significado es tropiezo, escándalo, trampa o carnada. ¿Por qué Jesús habla de que es necesario que haya ofensas? En primer lugar, porque vienen para probar nuestro nivel de madurez espiritual. ¿Cuán maduro, cuán madura sos frente a las situaciones que son difíciles para ti y que producen una ofensa? Cuando pensamos en las áreas específicas en que podemos ser ofendidos y vemos cómo reaccionamos, es señal de cuán maduros estamos, tanto como personas en Cristo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, oyen la predicación como en esta noche, y justamente se toca un tema que no les gusta. Y lo que hace después es decir: no voy a ir más porque lo que dijo el pastor no me gustó. El problema normalmente sucede que lo que toqué o lo que dije hizo que algo internamente en su corazón o en su vida se moviera y se sintió ofendido. O bien empieza a pensar o decir cosas en el interior. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Qué sinvergüenza el otro. El otro fue el que me ofendió. El otro fue el que hizo tal cosa. Y empezamos a oír a nuestra voz interior un montón de excusas
para no tener que hacer lo que nos corresponde hacer como cristianos. Y esto surge porque hay inmadurez espiritual. Hay un texto que usamos mucho, que muchos de ustedes ya lo saben hasta de memoria. Yo les doy el pie y seguramente usted lo puede decir. Este dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Este texto tan conocido nos tiene que hacer reflexionar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muy lindo el texto. Ahora vamos a analizarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Cristo pagó el precio en la cruz. Él se puso en el lugar de la ofensa. La cosa es que cuando yo declaro como cristiano que estoy juntamente con Cristo crucificado, estoy diciendo que toda área que sea ofendida en mi vida la voy a poner en la cruz junto a Cristo Jesús. Pero la verdad es que esto muchas veces no sucede. Y ahí entonces aparecen los vivos, porque entonces aparece toda la conmoción, todo el enojo, toda la bronca, todo lo que no perdono, todo lo que yo digo. No estoy crucificando esa ofensa con Cristo Jesús. No estoy tampoco, por consiguiente, viviendo lo que dice Cristo Jesús. Así que qué bueno es que en esta noche, nosotros que nos llamamos cristianos, nosotros que decimos ser pequeños Cristos porque estamos siguiendo los pasos de Jesús, sepamos que es necesario aprender a morir nosotros mismos para poder mostrar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Hay matrimonios que se han ofendido porque se ha predicado que la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Y entonces las hermanas se me enojaron. O maridos que se han enojado porque les he dicho que tienen que tratar como brazo frágil a la mujer. Y entonces dice, no, pero ustedes no, a esta hay que acomodarle. No es así. La palabra es una. Y nosotros tenemos que seguir lo que la Biblia nos dice. Amén. ¿Por qué se ofendieron? Es porque hay áreas de la vida donde verdaderamente no hemos crucificado nuestra carne y aún está viva. Si se ofende por algo y por algo que es relativo a la palabra, es que todavía ese área de mi vida no está crucificada. Porque mientras el viejo hombre o la vieja mujer, mientras tus propios deseos no estén dispuestos a ceder el lugar a Cristo, entonces vos vas y yo voy a patalear. Por consiguiente, muchas veces frente a las ofensas, nosotros nos confrontamos y no medimos lo que tenemos que hacer. Cristo dice entonces que las ofensas son necesarias, en primer lugar, para probar tu madurez espiritual. ¿Hasta cuánto vos estás dispuesto a perdonar? ¿Hasta cuánto vos estás dispuesto a acomodar tu vida, a darte cuenta que también tenés que cambiar? Porque tampoco puede ser que te la vivas pasando, viviendo, ofendiendo a los demás. Tu boca tiene que cambiar, tu manera tiene que cambiar de hablar, tu forma tendrá que cambiar. No es solamente el otro, no empieza a señalar, dice todos los demás necesitan. Yo también. Tengo que mirar que soy parte, que he sido ofendido, pero he ofendido a otros. Y lo que está marcando justamente por lo que Jesús nos dice es que esto en primer lugar nos muestra la madurez espiritual que el cristiano tiene. Lucas 17:1 dice así:
Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Fíjense que quizás si lo viéramos en las dimensiones de las palabras, Jesús dice es un imposible que no haya ofensas. Y eso es porque usted y yo somos personas que nos equivocamos, que somos falibles. En cualquier lugar donde hay una relación de seres humanos, puede suceder que vengan ofensas. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en el colegio, en el barrio, en la iglesia, entre amigos. Siempre que existe una relación entre personas, puede haber una ocasión donde uno ofende. Y cuando usted tiene una relación así y está siendo probado, es necesario que usted vea cómo está su vida espiritual y su ser entero. ¿Sabe una cosa? Hay un secreto que quiero darle en esta noche. Usted no quiere ser ofendido nunca, nunca, nunca. Si es así, pídale esta noche que el Señor se lo lleve. Ya lo despedimos. Venga, si hacemos rápido el reponso. ¿Quién se anota? Porque en la vida, vas a tener momentos donde vas a ser ofendido y donde vas a ofender a otros. Porque en la vida de relación estamos trabajando con personas. Estamos trabajando con gente que no va a pensar justamente siempre igual que vos. No va a tener el mismo carácter que vos. No va a ver la situación de la misma forma. Muchas veces somos inmaduros en la forma de expresarnos o de hablar. Por eso es que el mismo Jesús se confronta, y cuando usted lee la historia de Jesús con los escribas y fariseos, que eran los doctores de la ley en ese momento, y confrontaban a Jesús por lo que ellos estaban diciendo, Jesús los confronta y les dice que ellos eran hipócritas, porque honraban solamente de labio a Dios y no de corazón. Aún los discípulos no entendieron cuando Jesús los confrontó con esta verdad, y los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ellos se habían dado cuenta que aún Jesús, con decirles la verdad, porque no estaba haciendo más que confrontarlos con la verdad, porque ellos decían honrar a Dios y no lo estaban haciendo, no estaban viviendo lo que estaban enseñando, y por ende, cuando fueron confrontados y Jesús les dice fuertemente, ustedes son unos hipócritas, ellos se ofendieron. Y esto es así, porque muchas veces, y especialmente cuando estamos creciendo en la vida cristiana o creciendo y desarrollándonos en la vida natural, muchas veces somos ofendidos cuando nos confrontan con verdades de nosotros mismos. Primero no nos gusta, somos medios quisquillosos. Después por ahí bajamos y nos dimos cuenta que lo que nos dijeron tenía razón, que tenía que cambiar un poco. Como dicen los chicos, tenía que bajar un cambio. Tenía que hacerlo. Pero en primer lugar me sentí ofendido y mal. Fueron confrontados con la verdad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a lo que los discípulos le dijeron? Respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y esto es tan importante que entendamos que si va a permanecer es porque Dios lo ha plantado y lo ha puesto en este lugar. Pero si Dios no lo plantó, se va a ir.
Jesús estaba hablando con sus discípulos y les hablaba acerca de las verdades y que el corazón tenía que ser probado. O el barro le va a decir al alfarero lo que tiene que decir. ¿No es cierto que no? El barro está en las manos del alfarero para ser usado, moldeado, para tomar la forma que él quiere. Y nosotros estamos en las manos del alfarero, nuestro Padre Celestial. Y es necesario que permitamos que Él nos moldee, que Él nos transforme, que su palabra sea la que nos cambie. Porque muchas veces en nuestra vida vivimos de acuerdo a los principios que tenemos socialmente, o vivimos la vida de acuerdo a los principios que hemos aprendido en nuestras familias, y cada uno trae su aprendizaje. Pero sin embargo, como cristianos somos llamados a permitir que nuestra vida sea moldeada de acuerdo a la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros tenemos tradiciones y costumbres, pero asimismo tenemos que saber que lo que Dios quiere es trabajar sobre nuestros corazones y transformándonos. Jesús los estaba confrontando a sus discípulos también con una verdad espiritual. Él le estaba mostrando que para tener una vida fructífera, para vivir con gozo, ellos debían de creer primero que la obra que Él iba a hacer era completa. Que en la cruz Él derramaría su vida para que todos nosotros y aún ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados, pudieran vivir en plenitud. Pero muchas veces no comprendemos que este gran amor de Dios para nuestras vidas es el que nos marca para poder enfrentar los distintos compromisos que tenemos. Muchas veces cuando a la gente la confrontás, cuando le hablas de compromiso, cuando le hablas de dejar la mediocridad, cuando hablas de dejar el pecado, cuando hablas de dejar la vieja vida, es entonces allí cuando aparece el problema y se ofende. Y es por eso que Jesús es imposible, dice, que las ofensas no aparezcan. Muchas veces mientras la gente no es demandada a nada, nada se le demanda, nada le marcás, mientras no hay confrontación, entonces todo está bien. Qué lindo, qué bueno. Va todo para adelante. Pero la vida nos muestra la realidad que no todo es así, que es imposible. Y que verdaderamente, si no hay nadie en tu vida que te confronte con verdades, que te confronte a ir hacia adelante, estás diciendo que tampoco a alguien le interesás. Porque ya sea dentro del matrimonio, sea como padres, sean como amigos, sean como estudiantes, seas como trabajador, en un momento te van a marcar, te van a decir, esto hay que hacerlo así, esto debería ir para acá, esta es la idea. Y muchas veces cuando somos medidos y nos van a sacar de nuestro área de conformismo, porque me va a exigir a ir hacia adelante, eso a veces me ofende. Y nos sentimos mal. Pero la verdad es que está haciendo que nosotros podamos replantearnos y ver cómo está nuestra vida. Así que vemos a Jesús confrontando a los escribas y a los fariseos, confrontando a sus discípulos, y toda esa confrontación estaba marcando cómo estaba su corazón y cuán maduros eran. En sí, en otras palabras, podemos decir que le estaba mostrando cuál es la condición espiritual. Así que, querido, cuando seas confrontado y alguien te ofenda, tenés que saber que esto te sirve para que vos empieces a medir cómo está tu condición espiritual.
qué está pasando en tu corazón. Porque somos llamados a crucificar nuestra vida en Cristo, a morir a nuestro ego, a morir a nuestras propias decisiones y permitir que la palabra de Dios sea la que guíe nuestras vidas. Amén. Hay personas que hace años han sido ofendidas y tienen en la memoria el momento, ese cuadro. He hablado con personas que hasta me describían la ropa que tenía puesta el que lo ofendió. Estaba vestido así, y se movía y se pasaba la mano por el pelo como desafiándome. Yo no era. Claro, lo tenía en un cuadro y lo tiene guardado en su mente. Su corazón está atascado ahí, no puede seguir adelante. Y eso le impide vivir en plenitud. ¿Saben? Esa ofensa guardada como un cuadro se convierte en falta de perdón. Y esto lleva a una prisión. Lleva a una prisión que muchas veces te lleva a la destrucción. Vemos muchas veces esto dentro de los matrimonios. Esposos que han ofendido a sus esposas y ese cuadro se guardó y eso fue generando una división en el corazón. Lo mismo a la inversa. Y la solución que Dios nos dice es que debemos de confrontarnos, perdonar y madurar. Dios te va a llevar por un proceso para romper todo aquello que es estorbo en tu vida con el fin de que vos madures. Porque al hombre y a la mujer que madura, Dios le puede entregar las cosas. Es igual que en la vida natural. Hasta que tus hijos no crecieron y se desarrollaron y pudieron saber cuándo había peligros, no les diste el cuchillo. Les diste mayor responsabilidad en la medida que fueron madurando y creciendo. De la misma manera el Padre Celestial puede entregarte más cosas y puede darte mayor responsabilidad en la medida que vos madures, que yo madure. Por eso es que Dios nos lleva de un proceso en nuestras vidas donde vamos siendo transformados. Y por eso Él mismo dice, es imposible que no haya tropiezos. Es imposible que no suceda. ¿Qué sucede si no se trata con la ofensa en el tiempo correcto? En primer lugar, la ofensa se convierte en falta de perdón. Y la falta de perdón, si sigue estando, se convierte en una raíz de amargura. Porque la estás masticando constantemente. Y la raíz de amargura se convierte en odio. Y el odio te lleva a una cárcel, a una prisión que no te deja avanzar. Por eso es que la Biblia da términos aún para cuando te tenés que enojar. Y muchos de ustedes ya lo conocen. Dios pone un término porque si no, avanza. Y esto puede destruirte. La Biblia dice, airaos. ¿Vieron que lo sabían? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que hay en casas que el sol no se puso, fue un milagro. Yo no sé cómo, pero hace una semana que el sol dejó de entrar. Ella está por este lado de la cama, el del otro lado de la cama, se dan la espalda, ni se hablan, pero no voy a ceder. Queridos, es tiempo que te des cuenta que el sol cae todos los días
Es tiempo de que te des cuenta que el consejo de Dios es para que lo sigas, para que justamente tu vida no tenga este tipo de problemas. Miren, la Biblia ampliada dice esto: airaos, pero no pequéis, y no dejes que pase el día sin antes pedir perdón. Qué bueno sería si lo aplicáramos todos los días, cuando hay algo que nos lleva a que estemos mal o enojados. Porque si nosotros dejamos la ofensa se acumula en nuestro corazón, al siguiente día la falta de perdón va a estar, y si no la trabajo va a seguir y va a producir amargura, y esa amargura odio. Así que cuando perdonamos, por eso en este mes del perdón estamos hablando de esto y es tan importante. Cuando perdonamos, desatamos al que nos ha ofendido. Fíjense que la palabra perdonar se puede definir como soltar, desatar, dejar ir, soltar a alguien que teníamos atado a nosotros. Esta idea de atar y desatar viene de la antigüedad, pues expresaba el castigo que se le daba a un individuo cuando mataba a otro. ¿Y saben lo que hacía? Al que había matado injustamente a otro, lo agarraban y se lo ataban a él hasta que el otro se podría. Era una carga pesada, como un castigo. Era algo que se utilizaba en la antigüedad para demostrar que había sido injusto esa muerte, que él era culpable y lo tenía que llevar atado hasta que se pudriera sobre sus espaldas. Si bien es cierto, es fea la imagen, pero es muy real cuando sucede, cuando llevamos atado a alguien en nuestras espaldas, porque hemos dejado que la falta de perdón se aplique a nuestras vidas, se forme una raíz de amargura que termina en un odio y lo llevamos atado. Usted no sabe lo que él me hizo. Usted no sabe lo que ella me hizo. Y pasaron años. Y cuando vuelve a hablar con la persona que tiene odio, puede recordar el momento, la forma, y seguir diciendo: usted no sabe lo que él me hizo. Vivió quizás 10, 20, 30 años de su vida atado a este muerto que lleva a sus espaldas. Qué importante es para Dios que entendamos que nosotros, sus hijos, no tenemos por qué vivir atados a la falta de perdón. No tenemos que llevar a ningún muerto encima. No tenemos que vivir bajo este castigo. La Biblia nos habla de cómo hacer cuando he sido ofendido, para que no altere mi vida. Y Proverbios 18, 19 dice así: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Proverbios 18, 19. Eran formas que usted conoce, porque usted seguramente alguna vez ha ofendido a alguien que le dijo: me las pagás, la vendetta vendrá. Y está ahí. Qué importante es que entienda que Dios ya habla en su palabra de esto, y es por eso que Él nos dice que es importante que nosotros perdonemos al que nos ofende. Jesús lo dijo así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial.
Fíjese qué importante es el perdón, pues muchas veces puede trabar el perdón de Dios hacia nosotros. No podemos escaparnos y decir, bueno, pastor, yo no quiero, yo no puedo, no me interesa esa relación. O yo voy a dejar de venir a la iglesia porque no quiero que me ofendan más. O no voy a hacer, porque como estábamos diciendo, Jesús mismo nos presentó que todos vamos a enfrentar las ofensas y es imposible que no las haya. Porque van a surgir de tu boca o van a surgir de otro. Pero la realidad que sí Dios nos muestra que hay una solución frente cuando alguien te ofende. Y la solución es perdonar, madurar y crecer. ¿Cuál es? Perdonar, madurar y crecer. Nuevamente, perdonar, madurar y crecer. Porque no puedo seguir siempre estando en la situación de niño. Tengo que aprender a perdonar y tengo que mirar esa situación y aprender y madurar para que no se vuelva a repetir. Amén. Sea que te hayan ofendido o sea que vos ofendiste. Porque si vos ofendiste tenés que todavía madurar más y darte cuenta en qué cosas hiciste mal para no hacerlo de nuevo. No es cuestión de que te creas que porque es cristiano tienen que ser pavo. Te va a perdonar, sí, pero si vos lo haces intencionalmente y no querés cambiar, va a llegar un momento, querido, que no vas a tener a nadie al lado. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, y a mí nadie me quiere. Y cambió de grupo, cambió de iglesia si es cristiano, y a mí nadie me quiere. Pero el problema no era la iglesia, era él. Porque cambió a otra iglesia y era lo mismo. La otra era chiquita, la otra era más grande, la otra era... y siempre tenía problemas. ¿Cómo puede ser? Tengo que madurar, tengo que crecer. Como cristiano, como hijo de Dios, como persona. Soy llamado a madurar y crecer, pero sin olvidarte del ingrediente más importante para que no lleves atado al muerto atrás, que es perdonar. ¿Cuándo sabes que creciste? Cuando esas áreas que antes te ofendían ya no te ofenden. Cuando a veces nos encontramos con alguno que dice, ay, yo no sé, pero el pastor a mí no me debe de querer porque no me saludó. Y a veces no es que te saludé porque no quería saludarte, simplemente es que no me dieron los tiempos. O no te vi porque estaba hablando con otra persona. Pero cuando estamos siendo o empezando en el camino, está bien. El problema es cuando ya tenés 30 años dentro de la iglesia y te seguís ofendiendo porque no te saludaron. Tenés que madurar, tenés que crecer, tenés que perdonar. Así que cada uno de nosotros somos capaces de poder analizarnos y entender que cuando enfrentemos situaciones que son tropiezos para nuestras vidas, situaciones que nos ofenden, no podemos permitir que haya falta de perdón porque va a formar lamentablemente una raíz de amargura, que esa raíz te va a llevar a tener odio y no poder salir adelante. Vas a vivir atado. Cuando vemos la historia de Caín y Abel, la Biblia nos cuenta de que habían traído sus ofrendas. Dice, ¿qué hizo Abel a Caín? Nada. No le hizo nada, pero sin embargo, dice que Caín cambió su semblante para con su hermano. Tenía bronca. Y esa bronca fue masticándola
de tal manera que llegó al odio. Porque ¿qué hizo Caín? ¿Usted se acuerda de la historia bíblica? Lo mató. Mató a su hermano. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que esta historia se ha repetido a lo largo de los siglos? Cuando hay odio entre el hombre o la mujer. ¿Cuántas escenas de violencia y de odio han llevado a la muerte? Pero ¿cuántas personas viven aún angustiadas o en depresión o amargadas toda la vida porque llevan atado a alguien que les ofendió o le hizo daño por no perdonar? Así que la Biblia nos habla y nos dice en esta noche, queridos, yo quiero, dice el Señor, que vos puedas vivir una vida en plenitud. Yo quiero que vos puedas vivir bien, que no lleves a ningún muerto detrás tuyo. Pero la fórmula es que vos puedas perdonar, que madures y que crezcas. Porque en la medida que lo haces, sea en la vida espiritual o sea en la vida natural, en la relación con tu prójimo, con alguien que trabaja con vos, alguien en el colegio, en el matrimonio, en la medida que apliques este principio de Dios, tu vida va a ser bendecida y no vas a tener que estar ni amargado, ni triste, ni llevar una carga sobre vos. Pero la decisión es nuestra. Jesús ya nos advierte, en la vida va a haber tropiezos. Por lo que dice Lucas, es imposible que no haya tropiezos. Pero la respuesta es que esos tropiezos en la vida te tienen que ayudar a madurar y crecer para que puedas perdonar, para que puedas madurar y crecer en todo tu ser. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas pensar en esta noche, ¿hay alguien que me ha ofendido? Estoy cargando con un muerto porque ya estoy resentido, ya estoy amargado, amargada por lo que me hizo, no lo he podido perdonar. En esta noche permitile que el Espíritu de Dios te dé la fuerza para perdonarle. Que aquellas cosas que te caen mal puedas madurarlas para que aprendas a enfrentarlas y puedas pasar al siguiente nivel. Porque entonces serás bendecido en todo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, tú conoces cada corazón, cada vida. Señor, verdaderamente nos damos cuenta que muchas veces ofendemos con nuestra forma, con nuestros dichos, pero también nos han ofendido. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara para enseñarnos la salida a esto. Señor, ahora te pedimos que tú nos des la fuerza, el poder de tu gracia para perdonar. Señor, que tú nos abras nuestros ojos para poder madurar y crecer. De tal manera, Señor, que podamos vivir en la plenitud que tú tienes para nosotros. Gracias porque al enfrentar las ofensas, gracias porque al enfrentar los problemas, tú nos das una salida. Señor, tu palabra nos muestra cómo andar. Y te rogamos ahora, Señor, que el poder de tu Espíritu venga sobre nosotros, para que verdaderamente permitamos que tú seas el que conduzca nuestras vidas. Y a ti damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.